Shabbat Shalom, familia. Les habla el profesor Jorge Navarro del Centro de Estudio Torá Costa Rica. Les doy la bienvenida a este 28 de noviembre del 2020 a la segunda parte de la paracha número 7, Vayetsei, y él partió. Iniciamos, amada familia, con un sonido del shofar, ya que en la primera parte oramos. En nuestros hogares, donde sea que estemos, nos volvemos hacia el este. Vamos a dar solo un toque de shofar, pero lo vamos a hacer con la solemnidad que merece el Rey de Reyes. Amén. Shabbat Shalom, familia, por favor, tomen sus asientos. A los hermanos en sus hogares, por favor, pónganse incómodos. Hoy vamos a estudiar la segunda parte de la paracha número 7, Vayetsei, y él partió, la cual tiene un énfasis a la Torá de Génesis Bereshit del capítulo 28 al 32. En la primera parte, vimos en el capítulo 28 cómo Yahweh aparece a Jacob en Betel, una escalera al cielo. En el capítulo 29 vimos cómo Jacob sirve a Labán por Raquel y Lea, sus hijas. Él trabaja 7 años por las dos. Y estudiamos cuáles son los hijos de Jacob y Lea, súper importantes. Más que importantes, hermanos, recuerden, esta paracha no se lee y no solo se escudriña, se memoriza. Parachás de memorización o no van a poder avanzar en profecía y en un montón de libros más, ni siquiera en historia secular. Ni siquiera en historia secular van a poder avanzar si no entienden quiénes son los hijos de Israel. ¿Y por qué es tan importante? Revelaciones 22 dice que entraremos al templo de Yeshua HaMashiach, que es de oro, por 12 puertas y que cada puerta tiene uno de los nombres de los hijos de Israel. ¿Cuántos quieren entrar al tercer templo? Que me levante la mano, al templo de oro. Todos. Bueno, y si lo mandan por la puerta de Isaacar y no sabes cuál es, ¿verdad? O si nada más te dicen, te tocan la puerta del séptimo hijo, ¿para dónde agarras? Bueno, hoy vamos a estudiar y en nuestra segunda parte vamos a ver el capítulo 30, el cual nos hablan de los otros hijos de Jacob, los hijos de Jacob y Raquel. Recordemos que Raquel es la mujer que él ha amado desde el inicio, y también vamos a estudiar sobre los hijos de Jacob y sus siervas, a seguir botando mitologías y teologías sin fundamento. Y al cierre de este capítulo vamos a ver cómo empiezan las tretas entre Jacob y Labán. Jacob, desde que fue engañado con sus mujeres, empezó a cambiar su comportamiento y empezaron a haber tretas entre ellos. Yo creo que lo que me mencionaba antes, Julio, que me hablaba que muchas veces mencionan engaños, tal vez no son engaños, la palabra más adecuada es treta, una treta, es sagacidad. Y claro, vemos, muchas de esas tretas se dan, no parten de la casa de los patriarcas, son los patriarcas defendiéndose de los que los rodean, ¿verdad? En el capítulo 31, después de las tretas, igual que con los hombres, cuando dos hombres ya empiezan a jugar cuál es el más vivo y quién le roba la vuelta al otro, pues lo que viene atrás son rencillas, porque trabajar con tretas no es trabajar, eso es pelear discretamente. Ahora bien, el capítulo 31 marca el siguiente paso en una relación que se deteriora. Inician rencillas entre Jacob y Labán. Segundo punto a estudiar en este capítulo, Jacob huye de Labán por consejo de Yahweh. Y el tercer punto, Jacob y Labán hacen pactos de separación. Mucho de esto lo vimos en la paracha anterior. Hace dos parachas, disculpen, recuerden la paracha número 5. Cuando hablamos, cuando Jacob se separa de Labán, lo tuvimos que adelantar para explicar qué eran los ídolos y por qué las personas conservaban los ídolos de las familias. Era la herencia. Recuerdan que se roban las estatuas, que son los dioses, para recuperar la herencia. Entonces, hoy no vamos a ir a la ciencia, no vamos a recapitular ni arqueología, ni historia, ni lo que vimos de universidades. Si alguien nos está sintonizando, por favor, devuélvase desde la paracha 1, si le faltó. Pero en la paracha 5 estudiamos esto a fondo con arqueología y damos datos e imágenes y referencias. El capítulo 32 solo nos cuentan 2 versículos cuando Jacob se libera de Labán y se dirige al encuentro de Esaú. Nada más nos dice
Jacob se separa de Labán y se retira al encuentro con Esaú. Es una introducción a la siguiente paracha. Es una introducción. Amada familia, necesito que recuerden que hoy debemos memorizar para entender qué es el reino. Hablamos de que viene el reino de los cielos. ¿Cuál reino? El reino que fue prometido a nuestro padre Abraham, pero padre Abraham tiene muchos hijos. El reino del padre Abraham pasó a Isaac, a Jacob, quien se llamó Israel, y cayó sobre su nieto Efraín. Antes de llegar al final, vamos entre Israel y sus hijos. Y para poder entender eso, vamos a estudiar a primera entrada quiénes son sus hijos, su línea genealógica. Indiscutiblemente, el que no entienda cuáles son los hijos, no entiende quién es el reino de los cielos. Cuando hemos leído, por ejemplo, Mateo 3:2, que dice, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado, el reino de los hijos de Israel se ha acercado, el reino de los Bene Israel, y nosotros somos los Bene Israel. Nuestro reino se acerca. En la profecía de la escalera que iba desde esa piedra hasta el cielo, nosotros somos los últimos escalones, la restauración de la casa de Israel. O sea, nuestro padre Jacob estaba al inicio de la escalera y nosotros estamos al final, cerca de donde aparece el ángel de Yahweh diciendo que va a cumplir en nosotros la profecía o la promesa de Abraham y Isaac de volvernos a nuestras tierras. Y como aún no estamos en nuestras tierras, y como aún no estamos bailando este Shabbat en Israel, como aún no estamos dando vueltas, tirando flores a los pies de Yeshua HaMashiach, significa que no se ha cumplido esta palabra. Más recuerden, se cumplirá en nuestra época. Y es muy importante. Recuerden que hay que entender el linaje. Les hablé de Ismael y de Esab, que tienden a ofenderlos. Tremendo error. Hay que entender que ellos van a ser traídos a la luz junto con los judíos que tampoco creen en Yeshua. Pero que nosotros sepamos nuestro linaje, nuestra sangre y nuestra historia, no nos hace jueces para ir a juzgar o a los que conocen menos o a los que están enredados. Recuerden, hermanos, el conocimiento te puede convertir en un predicador de calle o en un juez del Sanedrín. Y recuerden que hace 2000 años, los jueces del Sanedrín crucificaron al predicador de calle Yeshua HaMashiach. Así que escojan su bando. ¿Aprenden porque aman al rey y desearían conocer y hablar para otros? ¿O aprenden para señalar? Porque recuerden que estudiamos el comportamiento de las casas para aprender también de los patriarcas sus errores y no replicarlos. Por eso es muy importante lo que leen ahí abajo. Estas dos naciones jugarían un papel muy importante en la historia. Y especialmente durante los últimos tiempos en relación con la venida del Mesías. Jacob es el padre de Israel y Esab es el padre de Edom. ¿Qué te hace hijo de Israel o hijo de Edom? La sangre. No, la sangre no existe. Desde hace 2000 años que Yeshua HaMashiach botó el muro de separación. Tu comportamiento te hace hijo de Israel o hijo de Edom. Si te comportas como Edom, menosprecias a Abraham, a Isaac, la palabra, tomas mujeres que no sean en yunta igual. Si menosprecias la bendición, si menosprecias la primogenitura de Israel, no importa qué tan buen cazador seas, eres Esab. Eres Esab. Mas nosotros somos Israel y por eso vamos a estudiar sus hijos, porque nosotros somos Israel. Pasamos en la tienda, pasamos en la Torá. Creemos en las historias de nuestro padre Abraham, de lo que vivió con todos los reyes en su época. Creemos en Isaac. Creemos en esa profecía y en esa bendición que seríamos como la arena y somos como la arena. Desde oriente hasta occidente se predica la Torá en el mundo. Así es. Y siempre va a haber tensión entre estos dos. Uno está por encima, el otro está por abajo y viceversa. Y de los dos saldrán grandes reyes. Ahora recuerden, no se crean esa vieja historia de los jueces del Sanedrín que andan diciendo quiénes son del reino y quién no, porque eso ya no es por sangre, es por comportamiento. ¿Me explico? Ya el conocimiento no salva, porque si el conocimiento salvara, Hasatán sería salvo porque conoce la Torah más que nosotros. Es la práctica de la Torah. No te hace salvo saber que hay que respetar el Shabbat. Te hace salvo respetar el Shabbat. Dicho esto, y esta recapitulación, vamos directo a la bendita Torah de Yahweh para empezar a analizar los diferentes puntos del día de hoy. Vamos directamente con el capítulo 30. Hermanos, recuerden, vamos a poner mucha atención porque aquí empezamos a hablar
sobre los hijos de Jacob y Rachel, la que conocimos en español como Raquel. El segundo tema son los hijos de Jacob y sus siervas. Y recuerden que las siervas fueron dadas con Lea y con Raquel por Labán desde el inicio. Y también en este capítulo vamos a ver sobre las tretas de Jacob y Labán, porque entre estos dos muchachos había muchas tretas. Yahweh nos bendiga, que tenemos el placer otra vez de ir a la palabra. Vamos a leer la Biblia versión israelita Nazarena 2011 y se las proyectamos en las pantallas para que ustedes tengan la facilidad de concentrarse en el estudio. Recuerden, hermanos, el hebreo es muy importante, pero cuando estudiamos y escudriñamos por aparte, no entorpezcamos el estudio, porque no hay que conocer hebreo para entender no matarás, no envidiarás, para entender el Shabbat y para entender la historia. Para estudios pesados sí. Entonces, vamos a mencionar el hebreo solo cuando aplique, y en esos capítulos solo el estudio de la historia es lo pertinente. Versículo 1. Terminamos en la paracha anterior hablando de que Lea tuvo 4 hijos: Rubén, Shimón, Leví y Yehudá. Ahora, vamos a hablar sobre los hijos de Jacob y Raquel. Cuando Raquel vio que no le había dado hijos a Jacob, se puso envidiosa de su hermana. Y Raquel le dijo a Jacob: dame hijos o me muero. Hermanos, háganle énfasis a las palabras, ¿verdad? Yo hago muchos énfasis cuando alguien habla. Dame hijos o me muero, porque las palabras dejan ver sentimientos. Aquí le está dejando ver que a ella le atormenta tanto no tener hijos que desearía no tener vida. Ella está viendo a los 4 niños que está dando Lea a Jacob. Ellos están enamorados. Rachel sabe que ella estaba trabajando ese día junto con otros 2 rebaños de su padre cuando fueron al pozo a sacar agua y conoció a su amado Jacob. Ella sabe que a Jacob lo engañaron y que su amor siempre estuvo obstáculos. Ahora bien, eliminan todos los obstáculos y simplemente no puede quedar preñada. Y le reclama a Jacob. Claro, muy natural, pero muy lógico. Natural porque el sentimiento se siente, pero ilógico porque ¿qué puede hacer Jacob? Dame hijos o me muero. Versículo 2. Jacob se enojó con Rachel y dijo: ¿puedo yo tomar el lugar de Elohim, que te ha negado el fruto del vientre? Vean qué palabras más sabias. Él no quería. Yo entiendo por qué él se enoja. Le están reclamando algo que él no controla. ¿Cómo le van a reclamar a un hombre que no tiene hijos y puede tener hijos y es la muchacha? Pero también entiendo la desesperación de Rachel. Él se enoja y le dice: ¿puedo yo tomar el lugar de Elohim, que te ha negado el fruto de tu vientre? Y me encanta este versículo, porque también hay un proverbio que dice que los hijos y la buena mujer los da Yahweh. Y vemos cómo desde antes que se escribieran los proverbios son cosas que manejaban nuestros patriarcas. Entonces, versículo 3, ella dijo, Raquel le dijo: aquí está mi criada Bilhah. Vimos en el capítulo anterior que Bilhah fue dada junto con Rachel al 7º año, cuando se desposó con Lea y con Rachel el mismo mes. Entonces ella le dice: aquí está mi criada Bilhah. ¿Cuánto tiempo había pasado? No lo tengo claro. Pero si Lea había tenido 4 niños, y por mínimo habían pasado 40 o 50 meses. Estamos hablando de una gran cantidad de años. Rachel ya estaba obstinada, no podía tener hijos. Y cuando le reclama a Jacob, Jacob se enoja también, le dice: pero yo no soy Yahweh, Yahweh es el que no te quiere dar. Entonces ella hace algo que muy probablemente había escuchado en su casa, a como tuvo que haber escuchado la historia de cuando Agar le dio un hijo a Abraham porque Sara no podía. Siempre me lo he pensado. Replican lo que conocieron, igual que en las familias. Aquí está mi criada Bilhah. Júntate con ella para que dé a luz en mis rodillas y que por medio de ella pueda yo también tener hijos. Así que le dio a su criada Bilhah como esposa, y Jacob se juntó con ella. Bilhah concibió y le dio un hijo a Jacob. Aquí, hermanos, podemos ver otra vez cómo al pasar de los años y por una situación familiar, Jacob toma
su tercera mujer. Podemos ver cómo no es algo que él promueve, no es algo que él incita. Si ustedes lo ven, él es parte de lo que está pasando. Él nada más se está dejando llevar de la desesperación de su mujer, con la cual no ha podido tener un hijo, por la cual ha trabajado tanto. Vean, hermanos, yo he oído tesis que defienden la poligamia, el matrimonio con muchas personas y siempre se basan en estos capítulos. Y una vez fui a un estudio, una persona me presentó un estudio, la verdad, y a mí me da una gracia porque te salen con miles de libros, te salen con interpretaciones, con Torah oral, con Kabbalah, con Zohar, con Midrash, pero nunca con Torah. Porque la Torah dice claramente que lo que ellos están diciendo no está en la Torah. Ellos hasta se atreven a decir que era algo promovido por los patriarcas. Eso no dice la Torah. La Torah dice que él siempre quiso una mujer, a como Abraham solo quiso a Sara, a como Isaac solo quiso a Rivka, a como Jacob solo quiso a Rachel. Hermanos, caigamos en razón. Ya yo voy a pararla con ese tema de la poligamia. Creo que con solo Torah ya nos capacitamos. Por si alguien nos trata de meter ese cuentazo, nos vamos a esos capítulos y la Torah lo dice. Ella nada más tenía ganas de tener hijo. Israel estaba ahí, le están diciendo, cásate con mi criada. Él no está buscando nada, él no está procurando nada. Nunca dio una charla pro poligamia. Nunca. Ahí paramos ese tema de la poligamia, que lo estudié y lo traía preparado. Hasta aquí siento y ya lo desbaratamos. Don Julio. Ahí vemos un espejo de quizás de malas decisiones o de desesperación. Acuérdese que Sara le dio a Agar a Abraham para tener hijos y ellos lo toman como que si la criada de ellos cuando da luz o da hijos los hace pasar por hijos de ellos también, pero yo no creo que sea así. Yo creo que eso es como una mala decisión o desesperación. Vemos aquí que Rachel le da a Silpa, a Jacob, para que tenga hijos, dice, para que me dé hijos, pero no son hijos de vientre. Entonces no son hijos de vientre. A ver, yo creo que son malas decisiones más bien. Son para ser criados como hijos y se practicaba mucho en la cultura. Pero usted tiene razón, a como un hijo de sangre te puede salir bueno o malo. Ya, y un hijo que no es de sangre te puede salir bueno o malo. Porque si usted me pregunta a mí, si yo quisiera que Eliezer fuera mi hijo, aunque no fuera mi sangre, yo diría que sí, fue el primero de la casa de Abraham y obviamente fue el administrador, me explico, y hay varios hijos adoptivos que yo tomaría por hijos porque tienen una vida que hasta es envidiosa, pero si me tratan de ofrecer de hijo a Balaam, como que no, ¿verdad? Pero sí, estoy completamente de acuerdo, don Julio, no van a ser hijos, pero aún yo he tenido experiencia en estas épocas de niños que no son hijos de sangre y se llegan a querer igual y que ellos llegan a tratar a las personas. Pero sí es muy bueno el punto que usted recalca, hay que entender, no son hijos y no se logró. ¿Por qué Ismael no creció como hijo de Sara? Por la mala crianza de Agar y de Ismael. No creció en su seno. Entonces, tener razón, una cosa fue lo que planearon, en definitivamente no salió y también lo has dicho, lo hablamos hace 2 parachá, eso es torcerle el brazo a Dios, quiero al niño ya como yo quiero. Y tuvimos un resultado de hombres. Shalom, ¿algún hermano? ¿Sí? Gracias, Jorgito. Solo una duda, pero si eso es así, recordemos que en el caso de Jacob, de ahí van a salir las 12 tribus y las 12 tribus se tenían que ver como hermanos. Entonces, no sé si esto aplica aquí, porque así, aquí sí todos se tenían que ver como hermanos. Es que todos tenían que... Hermana Jenny, qué buena pregunta por una razón, porque algunos enseñan que para ser hermanos hay que ser hijos de la misma mujer. Eso no es de la Torá. La Torá dice que la hermandad se hace a través de los hombres. Significa que aunque él tuviera 4 mujeres, todos son hermanos. Gracias por ese toque, por esa aclaración. Hermanos, dentro de la cultura israelita, ninguno de ellos se considera en sí medio hermanos. Dentro de la cultura israelita de la Torá, el hombre es el que pasa la semilla. Por eso ustedes van a ver en Mateo que dice, cuando van el árbol genealógico es de hombre a hombre. ¿Quieren un buen ejemplo? Hay hombres de la casa de Israel que se han procreado con amonitas a grandes reyes. Y si el linaje lo pasara la mujer, ellos no hubieran podido ser considerados reyes en Israel o profetas. Más el linaje lo pasa el hombre. Y para ser directo, los judíos que no creen en Yeshua tienen eso en el Midrash y en un montón de cosas, y es la manera en la que usted tiene que comprar hoy hasta un pasaporte para vivir en Israel, porque ahora pasaron leyes nacionalistas, que es muy peligroso. Las leyes nacionalistas provocaron una guerra en 1935 y un gran genocidio.
Lamentablemente, los mismos judíos que recibieron estas leyes nacionalistas ahora las están provocando. Ahora dicen que Israel es de los judíos, donde siempre vivió cristianos, musulmanes y judíos durante 2000 años. Que alegan que hay un fervor, que aquí sí, hermanos, la Torah dice lo que es y ahí vamos a vivir. Pero al blanco, blanco y al negro, negro. El despojo es el despojo y en este momento hay muchas naciones ahí concentradas. El tratar de hacer esto a la fuerza y por violencia no es de Yahweh. Entonces, son temas que hay que ir manejando, Pero a final de cuentas, una de las cosas que están enseñando hoy y que se cree y que se predica es que usted solo es israelita si nació de un judío, donde Israel tenía 12 hijos y uno era Judá. Entonces, ¿cómo es eso? Eran 12 patriarcas, pero para usted ser de Israel, ocupa ser solo de Judá. Mentira. Eso es como ir a la pulpería, pedir una docena de huevos, que te den un huevo y te digan, aquí está la docena. Y usted diga, muchas gracias, este huevo representa toda la docena. Y lógico, no acata matemática. Ya dicho esos detalles, brincamos de nuevo a la paracha. Versículo 4. Así que Rachel, desesperada que no podía tener hijos, le da a su criada a Bilhá como esposa y Jacob se juntó con ella. Bilhá concibió y le dio un hijo a Jacob. Y Rachel dijo, Elohim me ha vindicado. En verdad ha oído mi ruego y me ha dado un hijo. Por eso lo llamó Dan, vindicado. Aquí podemos ver cómo fue que nació el quinto hijo de Abraham, de Israel. Momento que no puedo compartir pantalla. Ok, pueden ver la pantalla ahora sí. Ok. Entonces, otra vez, hermanos, están viendo cómo el nombre de cada uno de los hijos de Israel es de acuerdo a lo que está ocurriendo respecto a su nacimiento. En este momento viene Rachel, fue la que le puso el nombre al hijo de Bilhá. La criada no le puso el nombre a su hijo, fue Rachel. Dijo, Elohim me ha vindicado, en verdad ha oído mi ruego y me ha dado un hijo. Por eso lo llamó Dan, vindicado. La criada de Rachel, Bilhá, concibió de nuevo y le dio a Jacob un segundo hijo. Y Rachel dijo, he sostenido una decisiva competencia con mi hermana, sí, y he ganado. Así que lo llamó Naftalí, mi lucha. Cuando Lea, la hermana de Rachel, vio que había dejado de dar a luz, tomó a su criada Zilpá y se la dio a Jacob como esposa. Y cuando Zilpá, la criada de Lea, le dio un hijo a Jacob, Lea dijo, qué suerte. Así que llamó Gad, suerte. Otra vez, Israel no procuró que fuera así, fue así. Otra vez, no está dándosela solo para que tengan relaciones, que sería fornicación, se la está dando como esposa, para que formen un hogar, para que formen una familia, se lo está dando con un fin bueno en su corazón. Versículo 11. Bueno, y este niño con Zilpá, que le da Lea, bueno, que realmente le da Zilpá a Jacob en nombre de Lea, como Lea pensó que no iba a tener más hijos, nombró a este, qué suerte, Gad. Gad. Hermanos, están viendo que deberíamos de saber cada uno de los 12 nombres en hebreo y el significado en español. ¿No será que tal vez ese significado tendrá algo que ver con las puertas del tercer templo cuando ingresemos? Probablemente. Versículo 12. Cuando Zilpá, la criada de Lea, le dio a Jacob un segundo hijo, Lea declaró, ¡qué felicidad! Queriendo decir, las mujeres me considerarán feliz. Así que lo llamó Asher, feliz. Qué nombre más bello, Asher. ¿Cuántos sabían que Asher es ser feliz o es sinónimo? Asher. No vamos a volver a oír ese nombre igual, ¿verdad? Ahora cuando escuchemos Asher ya uno va a saber que significa felicidad o feliz. Versículo 14. Una vez, al tiempo de la cosecha de trigo, qué curioso, al tiempo de la cosecha de trigo,
Recuerden que la cosecha de trigo es en Shavuot o cercana. Rubén encontró unas mandrágoras en el campo y se las trajo a su madre Lea. Rachel le dijo a Lea, por favor, dame algunas de las mandrágoras de tu hijo. Recuerden que Raquel y Lea son hermanas que han estado compitiendo por ser la mujer de Jacob la que le procura más hijos. Que a la vez usaron a sus concubinas, las volvieron esposas de Jacob para tener más hijos. Entonces se está cosechando trigo. En la época de la cosecha de trigo viene Rubén. Rubén es el primogénito de la casa de Israel. Memorícenme en este versículo, porque aquí hay una profecía tremenda que no vamos a ingresar hoy, pero para el que le gusta profecía necesita entender este versículo y más adelante, si algún día lo estudiamos aquí van a entender. Dice, una vez al tiempo de la cosecha de trigo, ahí por Shavuot, Rubén encontró mandrágoras en el campo, el primogénito encontró mandrágoras, no está llevando en la cosecha de trigo pan o trigo, ¿verdad? Está llevando mandrágoras y se las lleva a Lea, a su madre. Rachel le dice a Lea, por favor, dame algunas de las mandrágoras de tu hijo. Pero ella le dijo, Lea le dijo a Raquel, ¿no te bastó con quitarme el esposo? Pero, versículo 15, pero ella le dijo, no te bastó con quitarme el esposo, sino que también quieres quitarme las mandrágoras de mi hijo. Nuestro hermano Julio nos va a ir buscando qué son mandrágoras o qué es lo que realmente viene desde el hebreo para ver si damos una interpretación un poquito más profunda de esas mandrágoras. Entonces, Raquel le dice a Lea, Lea le dice a Raquel, no te bastó con quitarme al esposo, sino que también quieres quitarme las mandrágoras de mi hijo. Y Raquel respondió, te prometo que él dormirá contigo esta noche, a cambio de las mandrágoras de tu hijo. O sea, vos me das las mandrágoras del primogénito Rubén, tu hijo, a cambio de eso permito que Jacob pase otra noche contigo. Fue un cambio, un trueque, un negocio. Cuando Jacob volvió del campo en la noche, Lea salió a recibirlo y le dijo, vas a dormir conmigo, pues te he alquilado con las mandrágoras de mi hijo. Y él se acostó con ella aquella noche. Hermanos, aquí podemos visualizar de nuevo que Jacob no es víctima, pero él no es el que inicia estas cosas. Realmente a él se lo rueda la bola de nieve, se puede decir, ¿verdad? Y en este momento por lo menos no fue engañado. En este momento de manera literal no le mintieron. Le dijeron de manera frontal que iba a ser alquilado por las mandrágoras. En este momento estoy buscando Génesis capítulo 30, versículo 16. La palabra que se usa es today. Dicen que es un fruto. Nada más me indica que es un fruto. Dime. Ok. Don Mario y doña Jenny, si también tienen conocimiento sobre la mandrágora, si nada más están hablando de una fruta, por favor nos lo hacen saber. Jorito. Pero Gracias. La Don Julio. mandrágora Bueno. es como un tubérculo que cuando ella sale pega gritos. Es una planta que grita. Hace un sonido. Hace un sonido. Esas son las mandrágoras. Okay. Yo tengo una información aquí. Dice que la mandrágora es nombre femenino, planta herbácea de tallo muy corto, hojas anchas y rugosas. Ondulado, color verde oscuro y dispuestas en roseta basal. Flores malolientes en figura de campanillas de color blanco o azul violáceo y fruto en baya oblonga, es venenosa y se le atribuían propiedades afrodisíacas. La medicina babilónica usada habitualmente, opio, mandrágora, cáñamo, cerveza, se podía combinar.
Y mandrágora, nombre científico, autumnalis. Mandrágora es una especie de fanerogama perteneciente a la familia de las solanáceas que usada extensamente en Europa. Muchísimas gracias, don Julio. Aquí les busqué mientras nos leías una imagen de una mandrágora. Yo sí sabía que tienen una forma humanoide y que debido al sonido que hacen cuando tienen contacto al salir del tubérculo, imagínense, eso ha sido motivo de hacer miles de leyendas alrededor de las mandrágoras. Aquí mismo donde pasaba las imágenes pueden ver películas que muchos conocemos y algunas mandrágoras que las personas coleccionan porque sí tienen forma parecida a la de los humanos. Entonces sí, hablamos de este tubérculo en específico. Entonces, ya dicho esto, muchas gracias, don Julio, por la aclaración. Doña Jenny, don Mario, ¿tenían alguna aclaración o seguimos? Sí, Jorito, es casi lo mismo, pero en realidad se utilizaba para usos terapéuticos. En la medicina antigua, las hojas mandragoras eran hervidas en leche y se aplicaban a las úlceras. La raíz fresca se usaba como purgante y macerera, se mezclaba con alcohol, se mezclaba oralmente para producir sueño, muchas veces para que le dé sueño, o analgésicos y dolores reumáticos, ataques convulsivos y muchas cosas más, pero sí era una medicina medicinal. Muchísimas gracias, don Mario. Bueno, Jorito. hemos caído en razón que nada más era un tubérculo. Dime. Sí, eso era una planta que se usaba, se usaba un poco en lo que era brujería, por decirle algo, o hechizo. Y entonces Rachel quería de esas plantas para hacerse un beberaje para traer la fertilidad. O sea, que estaba usando otros medios que no eran del bien del Eterno. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Sí, respecto a que se hacían brebajes, el hermano Eduardo me pasó una información. Entonces, creo yo que nos hemos metido bien en el tema y ya vimos bastante. Hermana, ¿respondimos con eso tu duda? Bueno, qué bendición, porque al responder la duda de la hermana, estamos respondiendo las dudas nuestras, que pueden ver que también me faltaba un poco más del tema, y de todos los hermanos que nos están escuchando. Así, de esta manera, logramos continuar entonces con la lectura de la parashá del capítulo por el que vamos, el capítulo 30. Ahora más fácil de entender, ¿verdad? Versículo 16. Cuando Jacob volvió del campo en la noche, Lea salió a recibirlo y le dijo, vas a dormir conmigo, pues te he alquilado con las mandrágoras de mi hijo. Y él se acostó con ella aquella noche. Elohim escuchó a Lea y ésta concibió y le dio un quinto hijo. Recuerden que ese quinto hijo se lo envió Yahweh. Desde Yehudá ella no podía dar a luz. Y puso a dar a luz a su sierva. Pero aquí está claro, porque lo dice el versículo 17. Ese hijo no fue concebido por Israel o por Jacob en sí, fue autorizado por Yahweh. Nada hubiera pasado esa noche si Yahweh no decide y no escucha y permite que Lea conciba. Para las mujeres que son estériles, para las mujeres que no han concebido, vean que se pueden pedir hijos a Yahweh. Si nos dice que no, hay que entenderlo. Y lo mismo para los hombres. Podemos pedir hijos a Yahweh, pero si nos dice que no, hay que entenderlo, ¿verdad? Algo sabe él. Pero vean qué curioso. Y Lea dijo, Elohim me ha dado mi recompensa por haberle dado mi criada a mi esposo. Así que lo llamó Yichakar, recompensa. Cuando Lea concibió otra vez y le dio a Jacob un sexto hijo, 6 hijos a nombre de Lea, Lea dijo, Elohim me ha dado un regalo selecto. Esta vez mi esposo me exaltará, porque le he dado 6 hijos. Así que lo llamó Zebulón, regalo. Zebulón, regalo. Memoricen, familia. Memoricen. Estas cosas se deben memorizar. Zebulón, regalo. Para que entiendan más adelante el libro de Crónicas, la geografía, cuáles son las tribus, cómo era la época de Yeshua. Y hasta en 2020, memoricen esta parashá. Versículo 21. Finalmente, le dio una hija. Después de tanto nacimiento, hasta este momento hay una hija.
y se llamó Dinah, que significa vindicada, vindicada Dinah. Sobre esta niña también memoricen ese nombre que sale más adelante y está en medio de un problema familiar tremendo, porque cuando sus hermanos son grandes y fuertes, salen a defenderla. Recuérdenla desde esta paracha. Después de que nace el sexto hijo de Lea, el séptimo es mujer y es Dinah, vindicación. Después, Elohim se acordó de Rachel. Elohim la escuchó y la hizo fecunda. Claro que la escuchó. Escuchó cuando le reclamaba a Jacob que ocupaba un niño o que prefería la muerte. Tenía años esperando ese momento. Veía cómo su hermana y las criadas tenían hijos de su esposo menos ella, sabiendo que ella lo conoce desde que estaban brevando el ganado en aquel pozo cuando nadie lo conocía, sabiendo que desde el inicio se amaron y que trabajó grandemente por ella. Elohim la escuchó hasta este momento. Aquí también deja claro, porque vean, Yahweh nunca se apartó de Rachel, pero a Rachel le enseñó algo que también nos ha enseñado a todos nosotros. Yahweh cumple a su tiempo, no al nuestro. Yahweh hace las cosas cuando tiene que hacerlas, no cuando las queremos, que es nuestra maldición. Siempre pedimos mal porque o no sabemos pedir o pedimos las cosas de una vez, donde Yahweh en sus tiempos es perfecto. Pasa lo mismo con Rachel, pero esta vez ya Yahweh con el tiempo se apiada, se acuerda de Rachel, la escucha y le hizo fecunda. Y versículo 23. Ella, Jorgito, hermana. también ahí yo puedo, tal vez ahorita es que estaba analizando todo esto, Por favor. puede ser, recordemos que Yahweh tiene un tiempo y nosotros tenemos un propósito en esta vida. Yo creo que Yahweh tenía que terminar el propósito con Rachel, porque recordemos que en el momento que ella da a luz, ella muere. Entonces, ella primero tenía que cumplir un propósito, porque después ya iba a terminar. Eso lo sabía solo Yahweh, nadie lo sabía, de que ella iba a morir en ese momento por la maldición que le había hecho Jacob al que había agarrado las estatuillas. Pero tal vez eso es lo que, tal vez Yahweh le estaba alargando vida, le estaba dando más vida a Rachel, porque en el momento que ella iba a concebir, iba a los 9 meses iba a morir. Entonces son misterios que uno no entiende de ahí. Yahweh tiene un propósito con uno y tiene un tiempo. Lo que pasa es que a veces uno quiere como adelantar el tiempo y que sea ya y dámelo ya, pero si Yahweh dice no te lo voy a dar todavía porque en el momento que te lo dé, pues te va a quedar cierto tiempo y vas a morir. Mejor espérate, yo tengo que terminar tu propósito contigo y cúmplelo y ya. Digo yo, ¿verdad? Eso es un pensamiento que se me vino ahora de que todos tenemos un propósito, pero a veces queremos adelantarnos tanto, pero Yahweh es tan sabio y sabe nuestro futuro que él dice, no, en mi tiempo, por eso él habla de su tiempo, porque si se lo hubiera dado antes, pues hubiera vivido menos. Bueno, no sé si menos, porque la maldición no estaba, pero en el momento que se da la maldición, ustedes saben que quien había agarrado esos muñequitos o esos terafines había sido Rachel. Entonces, eso me puso a pensar, nada más era una acotación que estaba pensando ahorita, que escuchando todo. Excelente, hermana, gracias por su acotación. Una aclaración, Rachel muere, sí, cuando tiene a su segundo niño, a Benjamín. El primero, Yosef, sí lo tuvo, pero también con Yosef ocurre un acto muy lamentable que fue vendido a Egipto, ¿verdad? Ella no lo logró disfrutar más que unos años. Y respecto a si ella murió por lo de la maldición de las estatuas, no sé si viene en la Torá, eso no me consta o no lo recuerdo, pero sí hay algo que dijiste muy cierto. Cada cosa a su tiempo. No hay que acelerar las cosas. Hay que dejar que Yahweh lleve su ritmo. Y para poderlo hacer hay que tener algo llamado emuná, fe. Por ejemplo, a nosotros se nos dijo que seremos llamados la nueva Jerusalén, nuestra generación. Además está escrito, en la generación donde se devuelva Jerusalén e Israel, ahí inicia el conteo del reloj profético. Eso es muy importante de tener en claro hoy día, porque para poder entender el reloj profético hay que entender que todo tiene un tiempo, tal como lo dice Jenny, a como cada patriarca trató de adelantar los tiempos, nosotros tampoco lo tenemos que hacer. Hay que tener fe y emuná, a como si a vos te dijeran a los 90 años, Yahweh, vas a tener un hijo, vas a tener un hijo.
aunque no tengas mujer, aunque te vayas a encerrar a un desierto 100 años, al final de la historia vas a encontrar una mujer que vas a amar y vas a tener un hijo. Entonces, veamos que también mucho tiene que ver la fe y que no hay que acelerar los tiempos. Por lo menos yo soy un vivo ejemplo. Yo en mi vida, cada vez que sé que tengo que hacer algo de una manera y me pongo a presionarlo para que sea más rápido, yo no sé ustedes, hermanos, pero siempre me va mal. Es donde uno dice, tenga paz, que ahí venía. Y yo mismo he dicho más de una vez, mira, iba a obtener esto en 2 meses, lo quería acelerar. Ahora, en vez de 2 meses, lo voy a obtener en 6 por mis errores. Y si desde el principio hubiera sido paciente, capaz que lo tengo al mes. Hermanos, aprendan de sus errores, es muy cierto. Ahora, continuando con la paracha, volviendo a los puntos, hemos estudiado hasta este momento que los hijos de Jacob y Rachel son obtenidos tanto por sus esposas, concubinas, como por sus mujeres, y los hijos de Jacob y sus siervas, ¿verdad? Ahora vamos iniciando. Perdón, continuamos con el versículo 22. Yahweh se acuerda de Rachel y Elohim la oyó y la hizo fecunda. Ella concibió y dio a luz un hijo y dijo, Elohim me ha quitado mi desgracia. Pobrecita, jamás se imaginó lo que iba a sufrir por Joseph. Ella concibió y dio a luz un hijo y dijo, Elohim me ha quitado mi desgracia. Así que lo llamó Joseph, ya añada. Ya de Yahweh. Joseph de añadir. Joseph. Yahweh añada. Diciendo que Yahweh me añada otro hijo. Hermanos, memoricen el nombre de Joseph. Él es el padre de Efraín, el último gran patriarca. Memoricen el nombre de Joseph, que significa Elohim me ha quitado mi desgracia. Bueno, ella dijo Elohim me ha quitado mi desgracia y proclamó ya añada. Cuando yo digo ya de Yahweh, añada, en hebreo suena Joseph. Joseph. Así que lo llamó Joseph ya añada, diciendo que Yahweh me añada otro hijo. Y cuando añade al segundo hijo, el cual es Benjamín, lamentablemente Rachel parte de este mundo. ¿Qué historia más triste la de Jacob? La mujer que peleó tanto, tiene un hijo, al final en vejez que pierde, y cuando tiene el segundo pierde la mujer. Dificilísimo. Pero bueno, vamos ahora ya con el tercer punto de este capítulo. Y después de leer estos versículos, vamos a oír los comentarios de Julio y Mario y continuamos con el siguiente capítulo. Ahora vamos a ver el tercer punto, trata de Jacob y de Labán. Bueno, ya dejamos la parte del nacimiento de los hijos. Vemos que nacen 11 hijos, 11 hijos, 10 hijos de Lea y las 2 sirvientas. Y solo Joseph de Rachel. Pero eran 12 hermanos. Eran 11 hombres y Dina, que era mujer. 12 hermanos, 11 varones, una mujer. Benjamín no había nacido. El único hijo de Rachel es Joseph. Lea tuvo 4 que son grandísimos y mencionados en toda la Torá. Y después empiezan a tener hijos con las siervas. Importantísimo de memorizar. Llegamos en este momento y vamos cerrando etapa. En la paracha infantil hoy van a aprender el nombre de Benjamín porque como son niños ocupan aprender el orden de una vez. Pero recuerden que para este momento donde estamos estudiando hoy, Benjamín no ha nacido, ¿verdad? Recuerden, Benjamín es de la tribu de la cual viene el apóstol Pablo. Ahora dice, después que Rachel, claro, recuerden que también todo el apuro de Jacob era tener un hijo con Rachel y ser familia. Ya lo consiguió. Después que Rachel dio a luz a Joseph, Jacob le dijo a Labán, al suegro, con tu permiso, quiero regresar a mi propio país. Dame a mis esposas y mis hijos, por los cuales te he servido, para irme, porque bien sabe los servicios que te he prestado. Y Labán responde, si me lo permites, he aprendido por adivinación. Yahweh no usa adivinación, ¿verdad? Para mí está mintiendo, pero bueno. Si me lo permites, he aprendido por adivinación que Yahweh me ha bendecido por cuenta tuya. Y continuó diciendo,
dime los salarios que te debo. ¿Qué te debo? O sea, no le pagaba las cuentas y te los pagaré. Pero Jacob dijo, tú sabes bien cómo te he servido y cómo tu ganado ha prosperado conmigo, porque lo poco que tenías antes que yo viniera ha crecido muchísimo, ya que Yahweh te ha bendecido en todo lo que yo he manejado. Y ahora, ¿cuándo podré hacer provisión para mí, para mi propia familia? Y Jacob dijo, perdón, y Labán le responde, el suegro, ¿cuánto quieres que te pague? Y Jacob dijo, no me pagues nada, volveré a pastorear y a cuidar tus rebaños. Si haces esto por mí, no me pagues nada. Déjame pasar entre tus rebaños hoy. Ahí me detengo, familia, ahí me detengo. Ahí empieza la negociación. Antes de seguir con la negociación, me voy a devolver a las palabras que acabamos de leer, porque siempre cuando se escribió la palabra exacta que mencionó la persona, es bueno desglosarla, es bueno ver qué sentía y qué más podemos extraer de ahí. Dicen que cuando Rachel tuvo a Yosef, ¿verdad? Jacob se acercó con Labán y vean el respeto, le dijo, con tu permiso, quiero regresar a mi propio país. Recuerden que se lo dijo en este momento. Ya se lo dijo de buena manera, quiero regresar a mi propio país. Dame a mis esposas y mis hijos, por los cuales te he servido, para irme porque bien sabes los servicios que te he prestado. Cuando Jacob tiene 11 hijos, él nunca pidió riqueza. Él no pidió herencia ni pidió ser parte de las riquezas de Labán. Él solo dijo, déjame partir con mis mujeres y mis hijos. Pero Labán le responde que él sabe por adivinación que Yahweh está con Jacob, que todo lo que Jacob toca prospera. Claro, ¿recuerdan el inicio? ¿Cómo no van a prosperar si llegaban los pastores de Labán y se quedaban sosteniéndose la quijada hasta que llegaran todos los pastores para darles de beber agua al ganado, pudiendo ir alimentando al ganado conforme llegaban y hacer un proceso? Jacob dio el consejo desde el primer día. Significa que Jacob era un administrador nato, de ese tipo de personas que nacieron para gobernar personas, dar órdenes, decir qué se hace y qué no se hace. Hay gente así, punto, la gente proactiva. Entonces, no está de más que haya progresado tanto con esa mentalidad. No está de más. Pero Labán dice que él por adivinación se dio cuenta que Yahweh apoya a Jacob. Y entonces le dice, no te vayas. ¿Qué ocupas? Y le dice, ojo las palabras. ¿Quién se dio cuenta de esto? Dime los salarios que te debo y te los pagaré. Obviamente Israel no confiaba en Labán. Además le está diciendo, me voy a ir con lo que tengo. No tenía nada. ¿Por qué? Porque su suegro le debía un montón de salarios. Y hermanos, para los que tienen negocios, está escrito y en los proverbios, y es abominación para Yahweh, el que retiene el dinero de los hermanos siervos. En español, todos los que contratan o tienen empleados y retrasan el salario, aunque sea por gusto, porque yo conozco gente mala que tiene que pagar un viernes, mandan a pagar el lunes porque se pegaron un colerón y le echan la culpa a los empleados como que si ellos fueran los culpables, sobre todo pasa en la empresa privada, Yahweh te va a juzgar durísimo. El salario se paga a tiempo. Todos los que gozan de un rol administrativo es porque Yahweh permitió que abajo hubieran hermanos para ser administrados. Y nuestro rol es hacer que su pan llegue a tiempo. El de ellos trabajar, el nuestro, que su pan llegue a tiempo. Me gusta porque muchos empresarios no lo saben. Abominación para Yahweh, pagar tarde. Todos los que tengan empleados, aunque sean por servicios profesionales, los 14 y los 31 puntuales, porque es Torah. No estoy hablando política, ni estoy hablando Costa Rica, es Torah. Es Torah y punto. Quería aclararlo. Y veamos que es un problema que se arrastra desde Labán y Jacob. Págame los salarios que me debes. Pero Jacob le responde también, tú sabes bien cómo te he servido y cómo he ganado y cómo has prosperado conmigo. Se lo dice en la cara. Labán, tú sabes lo bien que te ha ido conmigo. Porque lo poco que tenías antes que yo viniera ha crecido muchísimo. Y Yahweh bendijo a Jacob y fue notable. Y Jacob lo único que le pide es, quiero hacer provisión para mi
familia. Entonces, Jacob sabía que Labán no lo iba a soltar. Lo engañó con una esposa, señores. Lo engañó con una esposa, lo hizo trabajar 7 años. En este momento le tenía salarios retenidos. Había demasiadas tretas. Entonces, Jacob, como hombre de poder, sabía que tenía que librarse con sabiduría, que tenía que ser astuto, porque estaba librando con una persona que le iba a meter obstáculos para enriquecerse. Lo mismo que en el 2020, normal entre negociantes. Pero ¿qué pasa? Vamos ahora sí, otra vez a la bendita Torá, y ahí es donde vamos. Entonces le dice, ¿cuánto quieres que te pague? Y Jacob, y vean qué bonito, pongan atención, vean qué sabiduría. No me pagues nada. Volveré a pastorear, o sea, voy a trabajar de nuevo de pastor y a cuidar tus rebaños si haces esto por mí. Déjame pasar por entre tus rebaños hoy para sacar aparte todo animal con manchas o rayas, toda oveja de color oscuro y toda cabra con manchas o rayas. Esa será mi paga. En el futuro, cuando vayas a revisar mi salario, que mi honradez para contigo testifique por mí. Si hubiera entre mis cabras alguna que no sea manchada ni rayada, o alguna oveja que no sea de color oscuro, se considerarán robadas. Qué sabio, pero los que estudiaron bien la paracha ya saben por dónde lo va tirando y Jacob. Versículo 34. Y Labán oye el negocio y dice, muy bien, que sea como tú dices. Seguro se pensó, y qué me importa si son blancas o coloradas, todas son iguales. Pero al mismo día apartó los cabros rayados y manchados y todas las cabras rayadas y manchadas. Todos los que tenían algo blanco y todas las ovejas de color oscuro, y las puso a cargo de sus hijos. Y puso una distancia de 3 días de camino entre él y Jacob, mientras Jacob pastoreaba el resto del rebaño de Labán. Entonces Jacob consiguió unas varas nuevas de álamo, de almendro y castaño y de pelo en una de estas listas blancas, dejando al descubierto lo blanco de las varas. Las varas que había pelado las puso frente a las cabras en los abrevaderos, los receptáculos de agua de donde venían a beber las cabras. Ellas solían aparearse cuando venían a beber. Y como las cabras se apareaban junto a las varas, parían cabritos rayados, pintos y manchados. Pero Jacob bregaba separadamente con las ovejas, hacía que estos animales se juntaran con los animales rayados o de color oscuro entero en el rebaño de Labán. Y así producía rebaños especiales para él, los cuales no mezclaba con los rebaños de Labán. Aquí me detengo en el versículo 40 antes de continuar, que quiero hablar. Una duda básica que todo mundo ha tenido. Si pongo varas frente a un abrevadero, ¿me nacen cabritos blancos o con manchas? Mucha gente ha malinterpretado eso. Bueno, por dicha, yo crecí en el campo. Entonces estoy logrando interpretar lo que él hizo ahí. Hermanos, es ilógico que una vara haga que alguien nazca con rayas. Cuando usted va a parear, usted se para. Aquí simplemente él se paró con estacas en los abrevaderos y después nos comenta en el versículo 38 y 39 que cuando él estaba junto con Labán, dejaba que todo el mundo se mezclara porque se mezclaban blancas con rayadas. Él se había dado cuenta que cuando usted hace esa mezcla salen rayadas. Hay que mezclar blancas con blancas para que salgan blancas. Eso es genética. Hoy día se llama ADN y se estudia en las universidades. ¿Cómo Jacob tenía un conocimiento de ese nivel en esa época? Debe ser hijo de Yahweh. O Yahweh se lo dijo. Porque él tenía conocimiento de genética. Entonces, no es porque se aparejaran frente a los palitos eran usados para hacer una separación. Y si lo leen en orden, se están dando cuenta que dicen que Jacob se separó de 3 días de Labán. Cuando estaba separado, era muy obvio. Agarraba todas las blancas, se aparejaban con todas las rayadas, obtenían más rayadas. Claro, porque era astuto y sabía que Labán lo iba a engañar. ¿Qué hubiera hecho entonces él, para que me entiendan? Si le cambian el salario, le dicen, no, ahora usted deja las blancas. Las mismas palitos los ponen en el abrevadero y nada más reproduce las blancas donde no lo vean. Y va a tener que dejar que cuando estén todos juntos, pues que se reproduzcan al azar. Pero eso es un control que existe hoy día. Es muy sencillo de hacer. Se hace con conejos, pollos y gallinas. Así que las personas que han interpretado que por el único hecho poner las varas es que nacen las ovejas de colores, también deberían
de ver este otro punto de vista que acabo de dar, que se lo puede mantener cualquier agrónomo o se lo puede mantener cualquier campesino aquí en las montañas, ¿verdad? Para que nos quitemos de esa idea. Es que yo ayer estuve estudiando y vi a un señor que se pegó como 2 horas hablando de las varas de Jacob y cómo nosotros vamos a nacer blancos y un montón de cosas. Y yo decía, por Dios, si tuviera un poquito de ciencia se daría cuenta que lo que está diciendo, si es escuchado hasta por un campesino, suena poco creíble. Entonces, eso es lo que vamos estudiando hasta el capítulo, hasta el versículo 40. Eso yo lo creía muy importante de aclarar. Deseo en Yahweh haya sido de bendición y que me entiendan. Pero no es que ocurrió ningún acontecimiento mágico, ¿verdad? Obviamente Yahweh está metido. Aquí lo más grandioso es cómo Jacob se dio cuenta de eso. Si ustedes me preguntan a mi observación, tantos años pasó pastoreando, observando cuáles parejas procreaban y cómo nacía el ganado, que se acostumbró a como hoy día en nuestras montañas hay gente que te sacan pollos gordísimos o te los sacan más delgados, al pastoreo aquí, huevos blancos, huevos oscuros, lo mismo, ciencia. Entonces, versículo 40. Pero Jacob bregaba o daba de beber separadamente con las ovejas, hacía que estos animales se juntaran con los animales rayados o de color oscuro entero en el rebaño de Labán. Así producía rebaños especiales para él. Claro, mezclas los blancos con los rayados, la mínima manchita, hace que sea de Jacob. Así producía rebaños especiales para él. Aquí movimos todo misticismo, que nos dicen otros libros. Así producía rebaños especiales para él, eran producidos, tal como hoy día se produce, los cuales no mezclaba con los rebaños de Labán. Además, cuando los animales más robustos estaban apareando, Jacob ponía las varas en los abrevaderos a plena vista de los animales, de modo que se aparearan por las varas, pero con los animales más débiles no las ponía allí. Así los débiles le tocaban a Labán y los robustos a Jacob. Volvió a hacer lo mismo. ¿Lo están viendo? No solo hacía separación entre manchadas y blancas para tener un control, sino entre fuertes y débiles. Estos son tretas, hermanos. Estos son tretas, ¿verdad? Esto yo no voy a juzgar, jamás en mi vida me voy a atrever a hablar de Jacob, pero eso fue muy sagaz, ¿verdad? Así el hombre se hizo extremadamente próspero, así Jacob hizo una riqueza terrible. Y recuerden, hermanos, en el versículo 43 nos dicen que se hizo extremadamente próspero, pero leamos que unos versículos atrás, cuando le dijo a Labán que quería retirarse a donde creció, le dijo nada más déjame llevarme mis mujeres, hasta plata le debían. A como lo decimos, Jacob no tenía un 5, Jacob no tenía un FAI, no tenía un dólar, no tenía un colón. Y ya en el versículo 43, con trabajo, era un hombre extremadamente próspero y llegó a ser dueño de grandes rebaños, de servidores, servidoras, camellos y asnos. Así que, amados hermanos, así hemos terminado el capítulo 30 de Génesis, hermanos. Es una belleza. De 50 capítulos llevamos 30. ¿Quién dice que la Torah era difícil? Es que no la estábamos estudiando. Es hasta una belleza. Y eso que ni siquiera nos ha dado el tiempo para meternos en todo lo que queremos. Yo desearía ligar toda esta paracha con toda la profecía de Ezequiel y Isaías, pero no salimos ni a medianoche. Hoy solo estudiamos Torah. Recuerden que cuando son estudios proféticos se hacen en otro bloque. Pero hermanos, vean la riqueza de lo que hemos estudiado hoy. Vemos como un hombre que es cuidado por Yahweh, no importa cuánto lo roben, siempre va a prosperar. No importa cuánto un hombre le pongan obstáculos en su vida, puede estar durmiendo un día en el desierto con una piedra por almohada y después puede ser un hombre extremadamente próspero, aunque no tuviera ni siquiera dónde meter a sus esposas y sus hijos. Todo por Yahweh. Dicho esto, es momento oportuno para que nuestros ancianos, Julio y Mario, nos den sus opiniones respecto al capítulo 30. Esta vez primero, don Mario, por favor, ¿tienes alguna acotación que dar respecto al capítulo 30? Toma tu tiempo, hermano. Sí, hermano, está muy interesante el ver todo esto. Yo creo que ya lo hemos tocado ya. Exactamente, veo que es lo mismo que tendría que decir. Por lo tanto, le cedo el paso entonces a Julio. Ya creo que ya esto lo toqué yo anteriormente. Gracias.
Ah, ok. Las acotaciones que Mario podía dar las había dado de manera anticipada en la primera parte. Don Julio, la palabra, cualquier acotación para este capítulo. Es acotación y es pregunta a la vez. ¿Cuántas veces podía casarse un hombre en esos tiempos como Jacob? Una pregunta. Bueno, como no había Torá, respecto a la Torá no había cumplimiento que dar. Y desde el inicio, hombre y mujer nos crearon, así que de antemano debíamos saber que debíamos ser de una sola mujer. Pero no fue así, ¿verdad? Claramente. Bien, a mí me gusta mucho profundizar y dice, entonces Jacob le dijo a Labán, dame a mi esposa para que me una a ella, que ya cumplí mi tiempo. Labán congregó toda la gente del lugar e hizo una fiesta. O sea, que ahí hubo una ceremonia, ¿cierto? Así fue. Muy bien. Después Jacob le pregunta, se dirige a Labán para decirle que él lo engañó, donde Labán le dice, no se acostumbra a dar la menor antes que la mayor. Esa es una. La otra, dice, pero ella le dijo, no, perdón, una vez al tiempo de la cosecha de trigo, Rubén encontró unas mandrágoras en el campo y se las trajo a su madre, Lea. Rachel le dijo a Lea, por favor, dame alguna de las mandrágoras de tu hijo. Pero ella le dijo, no te bastó con quitarme al esposo, sino que también quieres quitarme las mandrágoras de mi hijo. Rachel respondió, te prometo que él dormirá contigo esta noche a cambio de las mandrágoras de tu hijo. Me llama la atención donde dice, pero ella le dijo, no te bastó con quitarme el esposo, y entonces que era Rachel de Jacob. Era esposa también, pero la primera esposa fue Lea. Entonces ella está dando a entender como si Rachel se lo hubiera quitado. Y más bien fue al revés. Iba a ser el esposo Rachel y se lo quitó Lea. Bueno, disculpa, una pregunta que insiste. Que si acostumbraba a tener varias esposas. Sí, según lo que acabas de leer en la Torá, acostumbraban dar primero a la mayor. O sea, por lo menos los que rodeaban a la casa patriarcal en esa época, las culturas sí acostumbraban a dar varias mujeres, o por lo menos en la casa de Labán, que sigue siendo la misma casa del padre, sí. Sí, tomaban varias esposas. Ok, es algo que sí confunde a veces, porque si uno se pone a leerlo muy literal y en el conocimiento de uno, en lo que es humano, pues hay muchas cosas que no lo vamos a entender así muy fácil. Por lo lógico, Jacob se casó con Lea y era su primera esposa. Que el Eterno tenía, tenía otro propósito del cual nosotros nos estamos saliendo, porque nosotros no podemos distorsionar ninguna clase de palabra, de voluntad y propósitos del Eterno, no lo podemos distorsionar, sino que estamos aquí para tratar de entender. Exacto, amén. Entonces, esa es una de las dudas que yo tenía. De igual forma, encontré que como que había una clase de pulsito ahí para tener hijos y resulta que una le daba a la otra para que durmiera y desde la perspectiva de uno, como que uno no lo ve bien porque estamos viviendo en otros tiempos y es difícil entender todas esas cosas. La voluntad y la Torá ya está escrita por el Eterno. Están los 12 hijos, está Dina, estaban los nietos de Jacob, Efraín y Menashe, y de ahí se desplaza todo lo que son las tribus. Entonces, yo quedo muy satisfecho porque cada vez que yo voy leyendo, voy encontrando, como vuelvo a repetir, vuelvo a encontrar dudas y como que me profundizo más para tratar de entender más y más, que eso es lo que deberíamos estar y estar haciendo siempre, estudiar para entender. Muchísimas gracias, don Julio. Y es cierto, entre más estudiamos, más preguntas hay, porque tenemos más conocimiento, y al tener más conocimiento, tenemos más dudas porque sabemos. Solo un ingenuo no tiene dudas, porque no sabe nada. Así es, lamentable. ¿Y por qué ocupamos despejar estas dudas? Pueden ver en sus imágenes al rey Yeshua HaMashiach, el rey de los 12 casas de Israel. Las casas de Israel
fueron las que construyeron este tabernáculo que pueden ver en sus imágenes, el tabernáculo móvil, donde Yahweh nos guiaba en la noche como una columna de fuego y de día con una nube, que después cuando llegamos a Canaán, la tierra prometida, se convierte en nuestro sagrado y amado templo, que fue destruido y reconstruido en época de Herodes. Aquí caminó el hombre más bello que ha pisado ese planeta, al cual conocemos como Yeshua, el Nazareno, el hijo de Yahweh, el hijo de Yahweh. Y la paracha del día de hoy es sumamente importante, porque para usted entender cómo fue que Yahweh distribuyó esto en el tabernáculo y en el templo, ocupa conocer el origen de los hijos, porque ellos se llegan a dividir en tribus y las tribus se forman en dos grupos. Vean qué enredo, de familias a tribus, a naciones, a provincias, 4000 años. Y hay que empezar por aprender el nombre de los Bene Israel, de los hijos de Israel, o nunca vamos a entender cómo al final de las épocas, cuando la profecía nos habla de la casa de Judá y de Efraín, se debe interpretar. Los que más deben aprender hoy son los niños, los de la paracha infantil, que vienen en seco, que les vamos a meter esta información en su cabeza pura, solo como viene la Torá. Ellos, antes de que sean mayores de edad, van a entender quién es Efraín y quién es Yehudá. Aquí en el Centro de Estudio Torá Costa Rica, para que logren entender el cumplimiento profético. Y vean, hermanos, vamos apenas estudiando el tercer capítulo del día de hoy y vea cuánta riqueza hemos visto en la Torá. Hermanos, cuánto aprendizaje. Entonces, a mí me encantaría parar y irme a meter un rato con Ezequiel, con lo que hemos visto, pero antes de entrar ahí, volvamos a lo básico, ¿verdad? Volvamos a la Torá. Primero, entendamos la historia y va a ser más fácil en un futuro entender la profecía. Nos vamos directo a Génesis 31, versículo 1. Un día oyó lo que estaban diciendo los hijos de Labán. Jacob se ha quedado con todo lo que era nuestro padre. Ojo, qué mentira. Él trabajó y fue timado, y cuando él dijo que se quería ir, él no se quería dejar nada de Labán, más bien él dijo me voy, y me voy solo con mis mujeres e hijos. Labán no quería que se fuera porque le hacía dinero. Entonces Jacob dijo, no hombre, este hombre me tiene engañado, yo también voy a tener que ver cómo le hago una treta para yo enriquecerme. Se hizo más rico que todos. Entonces los hijos, en vez de decir, no, es que papi no lo supo tratar, perdimos la confianza de Jacob, ojo el comentario, Jacob se ha quedado con todo lo que era de nuestro padre, y con todo lo que era nuestro padre ha acumulado toda esa riqueza. Jacob también notó que Labán, su tío y su suegro, ya no se comportaba con él como antes. Entonces Yahweh le dijo a Jacob, regresa a la tierra de tus padres donde naciste. Yahweh, la primera vez Jacob trató de salir solo. Ahora es Yahweh el que le dice, regresa a la tierra de tus padres donde naciste y yo estaré contigo. Jacob mandó a llamar a Raquel y a Lea al campo donde tenía su rebaño y les dijo, o sea, habló con las hijas y les dice, ya veo que su padre, Labán, no se porta conmigo como antes, pero el Elohim de mis padres ha estado conmigo. Como ustedes saben, yo le he servido a su padre con todas mis fuerzas, pero su padre me ha engañado, cambiando mi paga vez tras vez. Elohim, sin embargo, no le ha permitido hacerme daño. Si él decía, las pintas serán tu salario, entonces todos los rebaños daban crías pintas. Y si él decía, las rayadas serán tu salario, entonces todos los rebaños daban sus crías rayadas. Paréntesis. Lo que les dije antes, él se iba previniendo de que lo venían a engañar. Entonces, ¿qué hacía Labán? Ah, claro, el primer pacto era que Israel, bueno, Jacob, llamado en ese momento, se dejaba todo el ganado que era manchado o con rayas. Llegó y le dijo, no. Jacob, yo Labán te pongo un trato. Ahora tus ovejas son las blancas y las rayadas son las mías. Ahora Yahweh lo prosperó con conocimiento y aquí parece que Yahweh sí metió mano y que él sí hacía que salieran, porque aquí sí da a entender eso, que Yahweh metió mano. Las pintas serán tu salario, se los volvió a cambiar. Entonces Yahweh prosperó al ganado de Jacob, fuera blanco o rayado, prosperó el ganado de Jacob.
Versículo 8. Si él decía, las pintas eran tu salario, entonces todos los rebaños daban pintas, crías pintas. Y si él decía, las rayadas eran tu salario, entonces todos los rebaños daban crías rayadas. Elohim le ha quitado el ganado a su padre y me lo ha dado a mí. Ojo lo que dice Jacob, le está diciendo a las hijas de Labán. Fue Yahweh el que le quitó todo a su padre y me lo dio a mí. Una vez, en el tiempo de apareamiento de los rebaños, tuve un sueño en el que vi que los cabros se apareaban con los rebaños, eran rayados, manchados y pintos. Y en el sueño un mensajero de Elohim me dijo, Jacob, y yo respondí, heme aquí, o aquí estoy. Y me dijo, nota bien que todos los cabros que se aparearon con el rebaño son rayados, manchados y pintos, porque he notado que todo lo de Labán, he notado todo lo que Labán te ha estado haciendo. Aquí, ya hermanos, aquí en este versículo podemos ver que en un momento, en ese tiempo que le cambió el salario 10 veces, Yahweh se obstinó. Y Yahweh metió mano. Legal. Yahweh metió mano a favor de Jacob. Qué belleza, ¿verdad? Ver cómo los hijos de Yahweh son cuidados, porque sigue pasando hoy día. A los hijos de Yahweh siempre tienen un hijo de Hasatán dándole por encima, jodiéndolo, molestándolo en el trabajo, en la casa, en el noviazgo, en el grupo de amigos, siempre está un hijo de Hasatán encima. Y siempre compórtense como hijos de Yahweh, porque cuando ya Yahweh se canse de que los jodan, él mismo los va a defender a como defendió a Jacob, porque ustedes son hijos de Jacob, ¿verdad? Versículo 13. Yahweh se dio cuenta de lo que estaba pasando. Entonces se le presenta en un sueño y le dice, yo soy el Jael, aquel Elohim de Betel. ¿Recuerdan el sueño de la escalera que llega hasta el cielo? Yo soy ese Jael, yo soy ese Elohim de Betel. Donde ungiste un pilar y donde me hiciste un voto. Ahora levántate y sal de la tierra y regresa a tu tierra natal. Y regresa a tu tierra natal. Julito, ¿puedes acompañar a tu padre? Versículo 14. Todos los demás nos quedamos aquí, ¿verdad? Con la paracha. Entonces Rachel y Lea le respondieron diciendo, ¿acaso tenemos aún parte en la herencia de la casa de nuestro padre? O sea, cuando llega Jacob y les dice que tuvo un sueño y que se va a retirar, él llama a sus esposas, les explica que su padre lo ha robado, que le cambió el salario 10 veces, que no tiene palabra, y ellas en vez de reclamar le dicen, claro, a nosotras nos vendió. Ellas son testigos que le han cambiado el salario 10 veces y que lo han tratado de engañar, que a ella las usaron. Y ellas lo que responden es, ¿acaso tenemos aún parte en la herencia en la casa de nuestro padre? Versículo 15. De seguro que nos considera como extrañas, ya que nos ha vendido y ha usado el precio de nuestra venta. Verdaderamente toda la riqueza que Elohim le ha quitado a nuestro padre nos pertenece a nosotras y a nuestros hijos. Así que haz ahora como Elohim te ha dicho. Hermanos, Jacob convence a sus mujeres y a sus siervas de que no conviene quedarse con Labán, de que aunque sean familia, esto no va a caminar bien. Y las propias hijas lo dicen, papi nos vendió y agarró el dinero y lo usó. Ellas están viendo cómo él se quiso ir limpio, porque yo defiendo a Jacob. Jacob sí iba a ir limpio, solo con mujeres y niños. Fue Labán el que le dijo, Yahweh está contigo. Y Yahweh pasó el dinero de Labán a Jacob. Cambió la mirada de Labán, él habló con las hijas y dicen que se van. Entonces, versículo 17. Enseguida Jacob puso a sus hijos y a sus esposas sobre camellos y recogió todo su ganado y toda la riqueza que había acumulado, sus propiedades en ganado que había adquirido en Padán Aram, para irse con su padre Yitzhak en la tierra de Canaán. Allá está Esaú. Recuerden que Esaú no está con buen carácter. Recuerden que Esaú está hasta con envidia. Jacob mantuvo a Labán el aramita en ignorancia, no le dijo nada. ¿Y quién le va a decir algo a tremendo hombre tan astuto? Sin decirle que se iba a escapar. 21. Y huyó con todo lo que tenía. Pronto se encontró cruzando el Perat y dirigiéndose hacia la serranía de Gilad. Al tercer día, le dijeron a su suegro Labán que Jacob había huido. 3 días de diferencia le llevaba. Así que tomó a sus parientes consigo y lo persiguió por una distancia de 7 días.
alcanzándolo en Gilat. Pero Elohim se le apareció a Labán, el aramita, en un sueño de noche y le dijo, ojo de nuevo, ¿quién ha visto aquí? ¿Quién ha prestado atención que es Yahweh el que aparece en la vida de Israel? Perdón, siempre digo Israel y se llama Jacob en este punto de la historia. Siempre aparece en la vida de Jacob. Aparece cuando su suegro Labán está a punto de interceptarlo junto con su familia, porque él había huido 3 días antes, ¿verdad? Una semana antes, con 3 días de diferencia. Pero Yahweh aparece a Labán sabiendo cómo era Labán, sabiendo que era un hombre duro, que cosecha donde no siembra, que tiene tretas, que le gusta el dinero y la vida fácil. Le dice, cuidado, y ojo en las palabras de Yahweh, cuidado con intentar nada con Jacob, sea bueno o malo. Labán alcanzó a Jacob y había montado su carpa en la altura. Y Labán con sus parientes acamparon en la serranía de Gilat. Y Labán le dijo a Jacob, ¿cuál fue tu intención al mantenerme en ignorancia de esto? ¿Por qué te fuiste sin decirme? Y llevarte a mis hijas como cautivas de guerra. ¿Por qué te fuiste sin decirme y te llevaste a mis hijas como si fueran cautivas? ¿Por qué huiste en secreto y me engañaste y no me lo dijiste? Yo te habría despedido con música festiva, panderos y liras. Mentira, gran mentira. Imagínense, hermanos, recuerden que Labán tiene una gran boca. Recuerden que Jacob ya le había dicho, yo estoy sin dinero y sin riqueza. Me quiero ir con mis mujeres y mis niños donde mi papá. Y Labán le dijo, no, usted me ha hecho mucha riqueza, ¿para qué se va a ir? Venga, venga, dime cuál es tu salario. Y empiezo por pagarte los que les debo. Si no lo despidió cuando era pobre y le hizo riqueza, ¿le iba a despedir ahora que Israel es rico y Labán no tiene riqueza? No, señores, saquemos la tarde por la mañana. Garubó en la mañana, a mediodía llovió, va a llover en la tarde. Lo iba a engañar. Por eso fue que Jacob habló con sus mujeres, las hijas de Labán, que conocen a su papá y aunque lo amen, todas tuvieron que admitir la verdad. Vámonos en silencio porque papi nos va a rodar con la boca unos 20 años más, ¿verdad? Entonces, versículo 28. Y le dice Labán, ¿no me dejaste siquiera despedir con un beso a mis hijas e hijos? Fue algo necio lo que hiciste, difiero de Labán. Fue algo sabio lo que hizo Jacob para mí. Está en mi poder el hacerte daño, pero el Elohim de tu padre me dijo anoche, cuidado con intentar algo con Jacob, sea bueno o malo. Está bien, tú tenías que irte porque añorabas la casa de tu padre, le dice Labán, pero ¿por qué robaste mis dioses? ¿Por qué robaste mis deidades? Hago un solo pequeño paréntesis, lo hemos estudiado en las parachas anteriores. En la cultura de esa época, la herencia la tenía el que se presentaba con los dioses de la familia que se pasaban de mano en mano. Esa persona tenía un testaferro, más los dioses podían hacer que cuando muriera llegara y reclamara la herencia. Aquí a nadie le estaba importando un dios ajeno, aquí nadie se estaba hincando ante algo que no fuera Yahweh. Esto era un negocio por dinero, porque Labán todo lo que tenía era dinero que había hecho Jacob, ¿verdad? Entonces, versículo 31, Jacob le responde a Labán diciendo, yo tenía temor porque pensaba que podrías quitarme a tus hijas por fuerza. Pero cualquiera sobre quien encuentres tus deidades no seguirá con vida. En presencia de nuestros parientes, señala lo que yo tenga tuyo y tómalo. Pues Jacob no sabía que Rachel los había robado. Él no sabía. Otra treta. Así que Labán entró a la carpa de Jacob, a la carpa de Lea y a la carpa de las 2 criadas, pero no los halló. Obvio, no estaban ahí. Salió de la carpa de Lea y entró a la carpa de Rachel, donde sí estaban las deidades. Hermana Jenny. Ahí es donde te decía yo anteriormente que lo que dijo Jacob en el 32, creo que es. Si quieres lo pones un tirito. Dice, pero cualquiera sobre quien encuentre deidades no seguirá con vida, porque Jacob no sabía que su esposa, Rachel, había robado los ídolos. Entonces él dijo, no seguirá con vida, o sea, él manda una maldición. Ahí es donde digo, esa maldición cae sobre Rachel, que era la que ella los tenía escondidos. Entonces ahí por eso es que ella muere cuando tiene su segundo hijo. Muchas gracias por ese punto de vista. Yo lo interpreto diferente. Pensé que tenían que morir en ese momento.
Pero gracias, hay que analizarlo y estudiarlo. Es como cuando Rivka dijo, Jacob, engaña a tu padre Isaac y que la maldición caiga sobre mí. Y después ella tuvo que vivir ese tormento de tener los hijos separados. Son maldiciones que a veces no dice la palabra maldición, pero uno analiza que está llevando y un acontecimiento no producente. ¿Algún punto más, hermana Jenny? No, mi hermano, era nada más esa aclaración. Es que usted me dijo la vez pasada, cuando te estaba dando esta aclaración, tú me dijiste que no te acordabas en qué momento. Entonces te estaba recordando que era ahí que, digamos, a veces se toma como que fuera parte de lo que él dijo, porque la que se saca por lógica que la que tenía los ídolos era ella, nadie más. Entonces, cuando él dice que el que tiene los ídolos no va a tener vida, o sea, ya no va a morir. Entonces, y qué casualidad que fue ella la que muriera. Sí, para ser sincero, no entendía lo que me quiso decir. Yo interpreto diferente. No lo vi como una maldición, nada más que muchos años después muere Rachel, pero nunca lo asocié con esto. Pero gracias que nos lo expliquen. Hermanos, retengan lo bueno, desechen lo malo. Recuerden tomar todo punto de vista porque puede que uno se equivoque o yo esté equivocado y lo que nos esté diciendo Jenny, después venga más adelante y lo reafirmen o que no sea así. Tarea cada uno, seguir estudiando en casa, pongamos todo en la mesa, porque recuerde que con Rivka vimos un comportamiento parecido, que la maldición caiga sobre mí, dijo. Y no fue maldita como en sí, o no fue la palabra, bueno, ahí sí usaron la palabra maldición, pero todos sabemos que Rivka sufrió arduamente por la separación de sus hijos. Muchísimas gracias, Jenny. Okay. Versículo 34. Rachel, mientras tanto, había tomado los ídolos y los había puesto sobre la montura de su camello y se les había sentado encima. Y Labán rebuscó toda la carpa sin encontrarlos. Porque ella le dijo a su padre, no tome mi amo a mal, que no me levante delante de usted. Es que tengo el periodo de las mujeres. Así que buscó, pero no pudo hallar los ídolos domésticos. Claro. Entonces Jacob se enfureció y argumentó con Labán. Jacob le dijo a Labán, ¿cuál es mi crimen? ¿De qué soy culpable para que tengas que perseguirme? Has rebuscado todas mis pertenencias que has encontrado de tus objetos domésticos. Preséntalos aquí, delante de tus parientes y los míos, y que ellos decían entre nosotros dos. Estos 20 años los he pasado a tu servicio. Tus ovejas y tus cabras nunca malparieron, y nunca comí corderos de tu rebaño. Lo que despedazaban las fieras, lo llevaba delante de ti. Yo mismo asumía la pérdida. Tú demandabas de mí lo que mataban de día, lo que mataban de noche. A menudo el calor abrasador me agobiaba de día y de helada de noche, y el sueño huía de mis ojos. De los 20 años que pasé en tu casa, te serví 14 por tus 2 hijas y 6 años por tus rebaños. Y tú cambiaste mi salario 10 veces. Si no hubiera estado conmigo el Elohim de mi padre, el Elohim de Abraham y el respetable Yitzhak, tú me habrías despachado con las manos vacías. Pero Elohim tomó nota de mi ruego y del trabajo de mis manos y te reprendió anoche. Wow, yo hubiera sido Labán y Jacob me pega esas palabras, le pido disculpas y me voy llorando. Te trabajé 20 años, toda tu riqueza la hice yo, nunca te robé, todo el mundo sabe que hasta reponía lo tuyo de lo mío. Esto fue un discurso moral. No sé si ustedes están captando que eso fue un discurso moral y se tuvo que haber sonado feísimo frente a toda la familia. Imagínense en toda la familia y uno reclamándole aquí a la otra cabeza, porque todo el mundo veía como cabeza a Labán, a los hijos de Labán y a Jacob que había hecho esa riqueza. Imagínense a ellos de frente rodeados de la familia y Jacob con una cara seria diciéndole, Labán, ¿cuándo toqué lo tuyo? Usted es rico gracias a mí. 14 años trabajé por sus hijas y eso que fue engañado, tenían que ser 7. 6 por los rebaños y me cambiaste el salario 10 veces. Labán, abre los ojos, es Yahweh el que me está enriqueciendo. Hermana, micrófono. Pensamiento humano. Yo en ese caso, exactamente como familiar de Labán, que voy a apoyarlo para ir a amedrentar a Jacob, lo que hago es devolverme y dejarlo solo, porque tal vez todos los familiares que fueron con Labán no conocían exactamente la historia de lo que estaba pasando. Claro. Lo avergonzaron, o sea, se avergonzó, digo yo, se avergonzó, porque él fue e hizo lo que él pensó que iba a lograr hacer. Conociendo la historia de Labán desde que era joven y fueron por Rivka su hermana, que adoró a Eleazar porque tenía oro, con lo sagaz que ha sido, es un hecho que el resto de la familia se dio cuenta la verdad en ese momento.
Y lo bonito, y esto nos enseña a nosotros que por más que pasemos, lo que pasemos, como dice, hay que poner la otra mejilla, porque vea que Jacob nunca se dio, o sea, él se quedó por sus esposas y sus hijos, y el padre sacó bandera de justicia por No, él. y te aseguro que todos los que iban con Labán iban engañados y jurando que Jacob era el diablo y que había que matarlo y que robó, porque aún pasa así. Y el Aún- padre sacó la bandera de justicia por él. Y como dice el versículo 42, vamos, ahí me dejaste, y muchas gracias, pero Elohim tomó nota de mi ruego y del trabajo de mis manos y te reprendió anoche, o sea, te jaló el mecate el rey. Entonces Labán habló y le dijo a Jacob, esas muchachas son mis hijas, esos muchachos son mis hijos y esos rebaños son mis rebaños, todo lo que ves es mío. Sin embargo, ¿qué puedo hacer ahora en cuanto a mis hijas o a los hijos que han tenido? Ven entonces y hagamos un convenio tú y yo, para que haya un testimonio entre tú y yo. Allí mismo Jacob tomó una piedra y la erigió como pilar. Y Jacob les dijo a sus parientes, junten piedras. Así que recogieron piedras e hicieron un montón y participaron de una comida allí junto al montón. Hicieron una cena con los parientes, con los que se estaban dando cuenta del punto de vista de Jacob y el de Labán. Labán lo que respondió fue, el rebaño y las mujeres y los niños son míos. Se le quedó corto después del comentario de Jacob, ¿verdad? Y Labán declaró, este montón, no, perdón, Labán lo llamó llegar Sahadutá, montón del testimonio, pero Jacob lo llamó Gilad, que existe hoy día todavía. Y Labán declaró, este montón es testigo entre tú y yo este día, por eso lo llamaron Galet o Gilead, montón del testimonio. Y también Mizpah, vigilancia, porque dijo que Yahweh vigile entre tú y yo cuando nos alejemos uno del otro. Ahí se hizo un pacto y vigilancia. Vigilancia. Si tú maltratas a mis hijas o tomas otras esposas además de mis hijas, aunque nadie más esté presente, recuerda que Elohim mismo será testigo entre tú y yo. ¿Cuántos han prestado atención a eso? Que Labán le dijo, usted no va a tener más mujeres. Sus únicas mujeres son mis hijas. Está asegurando que toda la riqueza quedará en su sangre y sus siervas, porque las dos siervas que tenían sus dos hijas fueron dadas por él. Y Labán le dice, yo sé que usted me puede engañar a mí, pero Elohim se va a dar cuenta que él sea testigo. Y Labán le dijo a Jacob, aquí está este montón y aquí está este pilar que hemos erigido entre tú y yo, donde comieron, donde celebraron pacto. Este montón será testigo y el pilar será testigo de que yo no voy a cruzar hacia ti más allá de este montón y que tú no vas a cruzar hacia mí más acá de este montón y este pilar con intenciones hostiles. Se consideraba intención hostil si Jacob trataba de cruzar, porque como Labán sabía que no tenía las deidades, dijo, si la enterraron en algún lugar y la desentierran cuando yo muera y se acercan a mi casa, primero vienen con mala intención, me vienen a quitar la herencia de mis hijos. Él estaba cuidando la herencia de sus hijos. Entonces era obvio que si Jacob volvía a cruzar de ese montón, mala intención tenía. Pero también era obvio que si Labán seguía a Jacob más de ahí, mala intención tenía. Ya había revisado, no controló las deidades, ya no había paz, se enemistaron completamente. Jacob se lo dijo frente a todo el mundo, usted tiene todo lo que tiene es mío, yo a usted le di la riqueza. Y es cierto, cuando se encontró a Rachel, los pastores de Labán eran unos vagos que no podían ni alimentar el ganado a tiempo, esperaban que llegaran todo el ganado para alimentarlo. Entonces, versículo 54. Que el Elohim de Abraham y el Elohim de Nahor, el Elohim de sus padres, juzguen entre nosotros. Y Jacob juró por los respetables de su padre Yitzhak. Jacob entonces ofreció un sacrificio en el monte e invitó a sus parientes a participar de comida. Después de la comida pasaron la noche en el monte. Temprano en la mañana, Labán besó a sus hijos, a sus hijas, los bendijo. Entonces Labán emprendió viaje hacia su casa. Continúo leyendo el versículo 32 para dar cierre. Estamos en momento adecuado. Dice que Jacob siguió su camino y unos mensajeros de Elohim le salieron al encuentro. Cuando los vio, Jacob les dijo, este es el campamento de Elohim. Así que llamó a aquel lugar Mahanaim, 2 campamentos. Aquí dejamos el estudio de la parachá del día de hoy. Hermanos, es muy importante estar recapitulando lo que hemos estudiado. Ese pacto que se dio ahí en ese momento, hay que recordar que no es que Rachel tomó las deidades porque creyeran esos dioses. Estaba buscando dinero, estaba buscando quitarle la herencia a sus hermanos.
Entonces hicieron el pacto que de ese lugar no pasarían de un lugar a otro. Y para este momento ya hemos estudiado lo más importante que les dije del inicio, tiene que quedar claro. Este es el origen y el nacimiento de los hijos de Israel, de los Bené Israel, necesarios para poder entender la interpretación en la profecía. Dicho esto, invito al hermano Julio y Mario, en el orden que ellos deseen, que den acotaciones tanto del capítulo y finales y de cierre de lo que hemos estudiado el día de hoy. La paracha número 7, vaya y sé. Don Mario, don Julio, ¿cuál toma la palabra primero? Voy a tomarla yo. Okay. Me da curiosidad de que la paracha empieza de que Jacob está huyendo y termina prácticamente huyendo. El hombre va de huidas. Quería hacer un pequeño aporte sobre los terafines. Sabemos que Labán era un idólatra, era hechicero, porque acuérdense que en Mesopotamia se usaba mucho la idolatría y la hechicería. Entonces, Rachel le quitó los terafines a Jacob por dos razones. Podía ser una para terminar con la idolatría de Labán, y la otra, como él era un hechicero y practicaba la hechicería también, pues se los quitó para que Labán no se diera cuenta de que ellos iban a huir y no hiciera nada contra ellos, pero se dio cuenta. Entonces, ese era mi pequeño aporte. Shalom. Muchísimas gracias, don Julio. Muy bonito aporte. Don Mario, aporte sobre el capítulo 31. Sí, hay varias cosas que hay que ver. Exactamente me llama la atención porque hay muchas acotaciones acerca del capítulo 31. Y, por ejemplo, me llama la atención donde dice, ella dijo a su padre, por favor no te enojes. Cuando ella dijo, mira, perdóname, padre, que no me pueda levantar en este momento. Y es porque ella le quería dar al padre a entender, ando con la menstruación. Eso es todo. Y ella se quedó sentada donde estaba porque ella estaba sentada sobre las estatuillas. Y que ese es el versículo 35. Así que él buscó, pero no encontró los ídolos. Esta fue la manera que ella pensó para engañar a su padre de que nadie había cogido las estatuillas y que disculpe que no me puedo pues levantar, ¿verdad? Labán trasquilaba, había ido a trasquilar las ovejas, así que Raquel robó los ídolos, es lo que dice, los terafín. Son dadores de prosperidad. Esos terafines que daban prosperidad, ídolos en forma de humanos, grandes y pequeñas, dice. Analogías a las imágenes de los antepasados, las cuales después fueron reverenciadas por los romanos. Desde ese tiempo, como decía Julio, exactamente Labán estaba metido con estatuilla, brujería, todo esto, ¿verdad? Idolatría también bastante metido. Entonces, desde ahí es donde yo creo que a Labán no le convenía que se fuera exactamente Jacob. Jacob era un hombre trabajador. Él sabía que detrás de Jacob había una bendición porque todo lo que él hacía prosperaba. Y eso es lo que pasa cuando hay un pueblo creyente, digamos, basado en raíces hebreas. En cualquier lugar donde usted y yo lleguemos, llevamos bendición. Usted sabe, es cierto. Yo lo veo cuando yo llego a un restaurante. Usted sabe, yo llego a un restaurante con mi esposa, me siento y resulta de que está vacío. Me dice mi esposa, ya ahorita empieza a venir la gente. Llega el mesero, dice, bueno, ¿qué quieren? Muchas gracias. No, nada más queremos traer bendición. Y ahorita se les va a llenar este lugar. Ah, sí, qué bendición, está bien. Ya pedimos, al rato empieza a llegar la gente. Eso es que nosotros somos diferentes al mundo. Esas son las grandes diferencias donde el mundo dice grandes cosas ha hecho Yahweh en estos. Nosotros hemos creído en la palabra, la Torah y vivimos en ellos. Porque dice, la misma Torah dice que el bien y la misericordia te seguirán. Y eso en verdad, digo, qué interesante, eso es cierto, mi hermano. En el caso de Labán, hombre malo, hombre perverso, mentiroso, maquilador, a la par de un hombre que quería hacer la voluntad del Padre, tal vez Jacob en algunas partes falló, pero eran parte del plan de Yahweh que tenía para con él, para prosperar a su parentela,
a su familia. Shalom. Shalom, muchísimas gracias, don Mario. Con esa acotación hemos terminado una parashá súper importante para entender. Pueden ver en la imagen a Jacob y a Esaú. ¿Recuerdan? Nacieron gemelos y de ellos van a descender al final de las épocas la casa de Efraín y la casa de Yehudá. Efraín es Samaria, Israel del norte. Y Yehudá hoy día se puso el nombre de Israel. Así hemos dado cierre a la parashá número 7, a la parte 2, este 28 de noviembre de 2020. Espero que haya sido bendición y que les haya gustado mucho. Amados hermanos, nos vamos despidiendo. Los invitamos a la próxima semana. Quiero que vean la diapositiva, esa me encanta. La siguiente semana empezamos con el capítulo 32. Jacob se libera de Labán, se dirige al encuentro de Esaú. Esta parashá inició Jacob huyendo de Esaú y termina otra vez camino a Esaú 20 años después. ¿Se habrá bajado la furia de Esab en 20 años? Bueno, si quieren saber, los invito al próximo Shabbat a sintonizarnos porque vamos a estudiar con detalle lo que sigue. Así que invito a los hermanos que se pongan de pie. Se despide el profesor Jorge Navarro del Centro de Estudio Torá Costa Rica, Alajuela, Palmital y la Quejilá virtual. Amados hermanos, en este momento nos vamos a despedir, ¿verdad? Vamos a sonar el shofar. Don Julio, por favor, ¿me acompañas? Después del sonido de shofar, don Mario nos va a dar una oración de cierre de Shabbat. Y hemos terminado por el día de hoy. A los hermanos de la Quejilá virtual o a los hermanos que nos están sintonizando en vivo, se pueden quedar en la conexión porque vamos a traer a los niños, más los que están en la virtual no lo van a ver, esto ya es algo interno. Los que están en vivo pueden en este momento, si se quedan conectados, ahora vamos a enfocar a los niños para que vean sus actividades. Pero después del sonido de shofar, la oración de Mario Mora Robleto, ponemos el cierre, el video de cierre de la segunda parte y habremos terminado con la Quejilá virtual. Don Julio, el sonido de shofar. Don Mario, por favor, nos guías con las oraciones. Bendito eres tú, Yahweh Elohim nuestro, soberano del universo, que has hecho la diferencia entre lo sagrado y lo común, entre la luz y las tinieblas, entre Israel y las demás naciones, y entre el séptimo día y los 6 días de labores. Bendito eres tú, Yahweh, que hace la diferencia entre lo sagrado y lo común. Adón, Rey del universo, hemos cumplido con tus ordenanzas de no trabajar en este día santo de Shabbat, como tú lo has ordenado. Que nuestra observancia de este día haya sido según tus órdenes y que el corazón con que hemos buscado tus rostros en este día haya sido de tu agrado. Elohim misericordioso, haz que tu protección divina nos acompañe a todos nosotros en estos 6 días de labores que se aproximan y que tu bendición esté sobre la labor de nuestras manos y todos decimos amén. Amén. Que Yahweh te bendiga que te bendiga y te guarde, y haga resplandecer Yahweh sus rostros sobre ti, y te muestre gracia, y vuelva Yahweh sus rostros sobre ti, y te conceda la paz. Así pondrán ellos mi nombre sobre el pueblo de Israel, y yo los bendeciré. Amén. Shalom. Amén. Shavuot familia. Shavuot familia. Shavuot. 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 Shavuot, todos sus diferentes hogares. Nos vemos la siguiente semana. Gracias por habernos acompañado este bellísimo Shabbat. Por favor, pasen a los niños.